vamos a contestar las preguntas del público, pues se están acumulando y tenemos bastantes preguntas, así que, y después volvemos a seguir conversando. O sea, a ver, la primera pregunta para el doctor Rolfo, dice, cuando existe una opción fuerte de terapia dirigida de próxima línea disponible, como darle lorlatinib a alguien que falló alectinib, ¿todavía recomienda hacer la biopsia a la progresión o ya no se necesita? A ver, el orlatinib tiene de por sí, por ejemplo, en ese caso que ponemos por ejemplo, tiene buenos datos para en población general, independientemente del tipo de mutación que se vaya a identificar. Obviamente estamos hablando de alteraciones cuando lo que decía justamente Andrés, hablamos de on-target mutations, ¿no? Cuando son mutaciones que están allí en el mismo pathway. Puede haber un cambio de pathway como mecanismo de resistencia, puede haber también un cambio de histología como mecanismo de resistencia, pero obviamente desde el punto de vista académico nos interesa poder identificar qué tipo de mutación es, sobre todo la biopsia líquida en este caso, no solo nos va a ayudar a identificar el tipo de alteración que está involucrada en el mecanismo de resistencia, sino que también nos va a ayudar a tener una idea para poder monitorizar ese paciente. Una de las cosas que nosotros usamos también es la fracción alélica dentro de la biopsia líquida para saber qué tipos de clones, de acuerdo cuando tenemos diferentes mutaciones, qué tipo de clon es el preponderante. Y luego cuando empezamos un tratamiento, ver ese clearance o bajada de ese biomarcador o de esa fracción alélica nos puede dar una interpretación sobre la respuesta, que puede ser anticipada inclusive de la manifestación radiológica. Entonces, en conclusión, yo diría, sí, me gustaría tener esta información, ¿la necesito 100%? No, porque iría un poquito más a ciegas para saber valorar las respuestas a diferentes tratamientos. La siguiente pregunta, gracias, Chris, dice, ¿qué tan difícil es obtener un medicamento ROS1 de segunda línea fuera de etiqueta, o sea, off-label? Esa la voy a contestar yo porque en nuestro centro tenemos suerte de que estamos haciendo el estudio con Repotrectinib. O sea, ustedes saben, para ROS1 la primera droga era crizotinib, después se empezó a usar ceritinib basado en un estudio de fase 2 y después se aprobó entrectinib. Entonces, realmente hoy en día, como dijo el doctor Santos, a todo el mundo le empezamos con entrectinib porque es mejor que crizotinib porque entra en el cerebro. Sin embargo, yo tengo sobrevivientes todavía con ceritinib y, digamos, la única droga que se puede usar off-label es Repotrectinib. Pero hoy en día, como no está aprobada todavía para ninguna indicación, porque recuerden, el doctor Carrona dijo, Repotrectinib lo estamos estudiando para ROS y para ENTREC. Lo estudiamos para ALK, pero no funciona. Entonces, no se puede usar off-label porque no está disponible comercialmente. Entonces, la única forma de poder usar, por ejemplo, Repotrectinib, que es la siguiente droga que viene, para ROS y para ENTREC, es dentro del estudio. Y si ustedes no han escuchado mucho de la droga, es porque el estudio es bien limitado. Básicamente, solamente permiten pacientes que han fallado una terapia previa porque están tratando de registrar la droga para que la FDA la apruebe. Por eso es que el accrual, el enrolamiento es muy lento, porque yo tengo 8 pacientes con ROS1 y todos han fallado último drogas, no se pueden meter, solamente puedo poner un paciente hasta ahora. Entonces, por eso es que no escucha mucho la droga, pero en cada World van a ver que hay siempre una actualización de la data. Ya tenemos más de 70, 80 pacientes tratados con Repotrectinib. A ver, doctor Santos dice, ¿existe alguna terapia combinada para una mutación BRAF? ¿O cuáles son las opciones? Bueno, para BRAF solamente tenemos una sola combinación que ha sido aprobada por la FDA y esa es bueno, perdón, hay dos opciones. Pero la combinación es con dabrafenib, que es un BRAF inhibitor, y trametinib, que es un MEK inhibitor. Esa es una combinación en donde inhibimos tanto el BRAF pathway y el MEK juntos, dos diferentes pathways que han sido sinergísticos para estos pacientes que tienen BRAF, pero hay que hacer la acotación que solamente está aprobado para BRAF V600, o sea, 600E. Repito, BRAF V de Víctor 600E, solamente para esa. Hay otras mutaciones de BRAF para las cuales tenemos que hacer estudios, no tenemos otra combinación. Fuera de eso, si el paciente falla eso, se le puede también bemurafenib, que es un anticuerpo contra el BRAF. Esas son las dos opciones que tenemos para los pacientes con lung cancer que tengan esta alteración. Luego de eso ya sería
otro tipo de terapia, ya sea quimioterapia o quimioinmunoterapia, tal vez inmunoterapia, porque el BRAF muchas veces va asociado con un PDL1 y se puede encontrar respuesta en estos pacientes utilizando quimo más inmunoterapia en ese sentido. Excelente, gracias. Andrés Cardona, acá piden que aclaremos que qué tan efectivas son las biopsias líquidas para detectar lo que hemos estado conversando, las mutaciones de resistencia para ALK, ROS y RET. Depende mucho de la plataforma que se utilice y de la profundidad que emplee la biopsia líquida. En términos generales, son muy sensibles y específicas. La discusión que tenemos en la actualidad es, en muy buena proporción, si, digamos, al momento del diagnóstico debemos hacer tejido más una biopsia líquida con la intención especialmente de caracterizar heterogeneidad tumoral, todas las diferentes variantes biológicas que se encuentran dentro de un mismo fenotipo. Pero normalmente para la detección y variaciones, incluso con fracciones alélicas muy pequeñas, alrededor del 1% o menos, con una profundidad significativa, por encima de alrededor de entre 300 y 600 por, que es la clasificación que utilizamos de forma regular para titular la profundidad que utilizan la gran mayoría de las biopsias y de la tecnología que hacemos o que utilizamos hoy en día, pues tienen una capacidad de detección muy importante. ¿Qué es significativo para los pacientes y que lo discutan con sus médicos tratantes? Primero, las biopsias líquidas tienen fallos y tienen fallos especialmente cuando la carga de enfermedad es baja. Digamos, cuando los pacientes tienen enfermedad concentrada a nivel ganglionar y pulmonar, tienen un bajo volumen de enfermedad metastásica, normalmente la detección disminuye. Cuando la enfermedad está concentrada a nivel cerebral, o sea, solamente hay compromiso cerebral, pues evidentemente la biopsia líquida tiene menor capacidad de detección. Hay procesos de biopsia líquida que se están desarrollando para líquido cefalorraquídeo que tienen una sensibilidad y especificidad variable que está más o menos alrededor del 60, 65, 70% dependiendo de la tecnología que se utilice y que sirven para hacer NGS incluso en otros fluidos. Pero en términos generales, la sensibilidad y especificidad tanto para el seguimiento, o sea, para detección de las mutaciones de resistencia, como en la misma medida para cuantificación de enfermedad mínima residual no valorable, es bastante buena en global. Depende mucho de la tecnología, como decía, alrededor de 90-94% en grueso para NGS y más o menos alrededor de un 95% para Droplet Digital PCR, pero es únicamente para un solo gen, que es una de las características importantes que toca tener en cuenta. Y es menor para la RT-PCR, más o menos alrededor de un 80%, cuando se utiliza, digamos, con plataformas como el COAS 2.0 para EGFR. Excelente. Doctora Rodríguez dice, si uno tiene si un paciente tiene una mutación en GFR, si la terapia dirigida funciona igual en los pacientes que tienen células escamosas que en los que no tienen células no escamosas, o sea, los adenocarcinomas. Esta es una pregunta bien interesante porque hay pacientes que tienen tumores que tienen componente de adenocarcinoma y células escamosas y hemos encontrado mutaciones de EGFR en esos pacientes. Entonces, ¿a qué van a responder y dónde exactamente está esta mutación? Técnicamente, si encontramos un paciente hoy en día que tiene EGFR, yo pienso en células escamosas, yo pienso que hay un componente de ese tumor que es adenocarcinoma. Y siempre trato primero el tratamiento con una terapia dirigida porque usualmente vemos respuestas temprano. Si el paciente deja de responder, entonces pienso que ese tumor es más un tumor que quizás tiene otros cambios moleculares en adición de EGFR y uso quimioterapia. Pero me gustaría saber que el grupo se ha encontrado eso en otros pacientes. Sí, es una excelente respuesta porque había una época que las guías no recomendaban testear a los pacientes con células escamosas, pero el primer ALK que yo encontré hace 7 años ya era un paciente con células escamosas 100%, y hace poco encontré otro EGFR, un paciente con células escamosas. Entonces, no sé si es que la histología no... Usted sabe que la correlación de adenocarcinoma y escamoso no es 100%, es como 20% menos. Entonces yo creo que los pacientes hay que darles el beneficio de la duda, y además que ahora hay otras aberraciones genéticas que hemos mencionado que se ven en células escamosas, así que hoy en día recomendaríamos que testeen todo, ¿no? Disculpa, Cristian, te interrumpí, ¿querías decir algo? No, iba a decir que coincido porque
En general, cuando vemos estos tumores mixtos, adenocarcinoma mezclado con escamoso, los adenoescamos, son bastante complicados a la hora de responder cuando tienen EGFR. De hecho, hay que hacer un monitoreo bastante seguido. En estos pacientes, en general, el tiempo de respuesta que pueden responder, como decía Estela Maris, pueden responder muy bien a la EGFR, pero luego el tiempo de respuesta, lo que llamamos el tiempo de la recaída, es bastante corto. Entonces, y después, de aquí justamente la biopsia líquida nos puede servir mucho porque podemos ver los clones y cómo preponderan estos clones unos con otros. En general, la quimioterapia en estos pacientes va muy bien, porque podemos controlar perfectamente el clon escamoso. Pero sí, hay un porcentaje de un 3% de pacientes catalogados como escamosos que pueden llegar a tener alteraciones genómicas y es muy importante verlo. Excelente. Curiosamente, Sorry, ¿quieres decir algo, Andrés? no, sí, mencionar pues en asociación también a lo que están discutiendo alrededor de los carcinomas escamosos y la frecuencia de mutaciones del EGFR. Tal vez la serie más significativa, curiosamente, es de los hindúes también, de los indios. Sí. Es una serie donde hay una frecuencia incluso que llega a ser tan alta como el 6.8% de escamosos puros con EGFR positivos, que suelen ser en su gran mayoría el 858R, o sea, mutaciones del exón 21. Y coincido perfectamente con Cristian en que tienen medianas de control de enfermedad, de supervivencia libre de progresión mucho más breves, y usualmente son tumores que tienen más de 2 o 3 conmutaciones al mismo tiempo. Una de las cosas curiosas es que la gran mayoría de esas conmutaciones suelen incluir usualmente la vía del FGFR, del Fibroblast Growth Factor Receptor. Entonces, es una de las cosas que hoy en día categorizamos en los escamosos con relativa frecuencia, y ustedes saben bien que hay inhibidores específicos en camino, pues, de una forma agnóstica para diferentes patologías. Empezó todo por vejiga, pero pues en el ámbito del cáncer de pulmón los escamosos llevarán la dominancia, especialmente por las alteraciones en el FGFR2. Excelente comentario, Andrés, porque por ejemplo nosotros tenemos un estudio para pacientes con cáncer de pulmón escamoso que tienen el FGFR y les estamos dando el Darfatinib, que es la droga que está aprobada para cáncer de vejiga, ¿no? Entonces es increíble que es la misma droga, pero como dices, ya estamos al punto de vista de tratar agnósticamente a los pacientes.